Cordial saludo, mi nombre es Tania Cifuentes, aquí presento mi documento de identidad. Soy del grupo 34 del curso de procesamiento digital de señales. En esta ocasión voy a explicar el diseño del procesador de múltiples efectos hecho en Simulink de MATLAB. Entonces, aquí tenemos ya el procesador de múltiples efectos. Tenemos el efecto delay, reverberación, trémolo, distorsión, flanger y panorama. Entonces, cada efecto se hizo en un subsistema aquí en Simulink. Aquí vemos el diseño de cada uno de los efectos, el trémolo, distorsión y flanger. Listo. También se usan para las señales de entrada, se usa un impulso discreto y unas ondas semidales. Estas dos señales se varían con este switch manual y entre estas dos señales y la señal de audio, que es un MP3 de una guitarra de 44.100 Hz mono, se varía también con un switch manual. ¿Listo? A la salida de los efectos tenemos un slider gain que nos permite variar la ganancia de cada uno de los subsistemas, cada uno de los efectos. A la salida de estos se suman todos los efectos y la señal de entrada también. Y a la salida de la suma tenemos finalmente el efecto panorama. em, y el efecto panorama también tiene conectado un slider gain. Para analizar las señales, estamos utilizando el timescope para analizar el análisis temporal, el análisis en frecuencia y el audio, para escuchar el audio. ¿Listo? Entonces, listo, empecemos. Entonces, en este momento tenemos todos los efectos en cero. Bueno, este está en uno, pero como los todos en cero, vamos a iniciar primero con el delay. Aquí tenemos, ese se analiza con el impulso discreto. Aquí ya está configurado. El delay tiene en este momento estas ganancias para que se escuche como el eco, por decirlo así. Entonces, vamos a verlos ahorita: 1, 0, 7, 0, 5, 0, 3, 0, 2 y 0, 1. Entonces, vamos a conectar una a la señal de entrada y este a la señal de la salida del delay, que sería el, y el audio también, la señal de salida. Y vamos a simular. Voy a dejarlo menos tiempo para que se pueda ejecutar más rápido. Bueno, en este momento se está generando con el impulso discreto. Aquí vemos cómo tenemos uno de ganancia, entonces aquí vemos cómo tenemos los impulsos como los dejamos allá en las ganancias. Y también tenemos aquí en esta parte no tenemos como variación porque es un impulso, ¿no? Entonces, por eso no se ve como una onda o algo así. Listo. Si cambiamos al audio, entonces vamos a escuchar. Voy a compartir nuevamente porque no compartí el audio. Compartir audio. Solamente. La guitarra, pero con eco. Listo. Ahora rápidamente va a probar la reverberación. Entonces el delay lo que hace es generarnos un eco. La reverberación lo que hace es algo parecido, pero es como un rebote de la señal. Voy a ejecutarlo directamente con el audio.
Está escuchando el audio. Vamos a ver qué pasó. Ah, bueno, no tengo la salida conectada así. Entonces, notificación, vamos a hacerlo como lo que dice. Al delay, esto es similar al delay. Listo. Entonces, ahora vamos con el trémolo. El trémolo que hace es subir y bajar el volumen de la señal, del audio. La reverberación, las análisis en el analizador de espectro y en el temporal son muy parecidos. Em, Listo, entonces aquí vamos a hacerlo con tremolo. Paso nada más por el medio. Vamos las salidas a trémolo. Y podemos observar cómo sube y baja el volumen del audio. Si lo probamos aquí ya con la señal, este se usa con la señal seno. Listo, vamos a ejecutar la simulación. Vemos cómo se va como modulando la señal. Entonces voy a acercarla un poco para verla mejor. Aquí vemos que hay una modulación en las señales y en el timescope vemos em, que hay un pico en la señal y luego ya empieza como a bajar, ¿no? A bajar la amplitud a medida que aumenta la frecuencia. Listo. Entonces, continuamos con distorsión, con el efecto de distorsión. Em, Esto también se hace con la seno, con la señal seno. Ah, no lo conecté. La distorsión lo que hace es dejarnos recortar los picos. La distorsión lo que hace es recortar los picos y hace que el sonido sea más agresivo. Entonces voy a acercar acá un poquito esta señal. Aquí también vemos cómo la señal de salida, la señal de entrada pues es una seno normal y la señal de salida vemos cómo se recortaron los picos. Em, Listo, en el timescope tenemos esta señal que es como tipo peine, más o menos. Y en el audio realmente ya lo he probado y realmente yo no escuché ninguna diferencia. Tal vez usando
un audio que tenga más instrumentos o como más notas musicales, tal vez podría notar la diferencia. Listo. En el efecto flanger, en el efecto flanger también se usa la onda seno. Probémoslo primero con la onda seno. El efecto flanger lo que hace este efecto lo que se hace es que se duplica una señal con un retraso. En este caso lo que parece es que aquí, si lo acercamos, aquí vemos que no se ve la señal de entrada, solo se ve la de salida, entonces al parecer se está como anulando, cancelando una de las frecuencias, ¿no? Se están cancelando las frecuencias, entonces aquí parece que estuviera cancelando una señal, la señal de entrada, o están superpuestas, ¿sí? Y pasa lo mismo en el analizador en el tiempo. En el analizador temporal, aquí sí se alcanza a ver. Y en el análisis de audio, bueno, aquí pues es muy utilizado en guitarras eléctricas para dar profundidad. Yo personalmente no noto la diferencia, entonces tal vez con un análisis también con más instrumentos podría funcionar. Listo. Ahora voy a dejarlos todos en uno y vamos a hacer el análisis de el panorama. Entonces, el panorama lo que hace es distribuir el sonido em, entre digamos que el lado izquierdo y el lado derecho. ¿Está? Y vamos a hacerlo primero con la onda seno. Tenemos tres señales, que es la de la suma, todos los efectos, la de entrada y la de salida del panorama. Entonces, no, ahí están las tres señales. Y en el análisis temporal, ahí también se ven las tres señales. Bueno, aquí también podemos ver las tres señales, la señal azul, la naranja y la amarilla. Y si hacemos la simulación con el audio, con la guitarra, entonces aquí se va a escuchar cómo varía el audio entre un lado y el otro. La guitarra, escuchan los ecos, escucha todo. Listo. Y eso sería todo. Muchas gracias.